Hola Alberto, muchas gracias por participar en esta maratón de startups, de expertos. Y bueno, pues ya no es la primera vez que nos ayudas a generar este contenido, entonces muy agradecido y espero que no sea el último tampoco. Y bueno, la pregunta que queremos tratar hoy es sobre las rondas de inversión y específicamente queremos saber qué nos puedes contar de cuándo es el momento adecuado, ¿no? Y cuánto debería solicitar a los inversores en esas rondas de inversión. Fenomenal. Oye, Iván, antes de nada, daros las gracias a ti y al equipo por volver a contar conmigo y nada, encantado de participar y estar en contacto con vosotros, así que genial, ¿eh? Y a ver si puedo aportar algo valioso, ¿eh? A ver, bueno, en cuanto a la pregunta de cuándo y cuándo y cuánto, o sea, siempre a mí me gusta hacer un previo sobre todo si es necesario, ¿vale? O sea, yo creo que hay una moda igual exagerada de levantar rondas, ¿vale? Y sin pararse a pensar muchas veces si es necesario levantar esa ronda, ¿vale? Entonces, nos sorprenderíamos muchas veces de la cantidad de startups que analizando, sobre todo en fases pre-seed y seed, probablemente en fases un poco más avanzadas, pues no tiene tanto sentido ese preanálisis, ¿no? Pero que en fases pre-seed y seed, muchas veces cuando analizas con el propio founder un poco, bueno, pues esas necesidades de financiación, los tiempos y demás, muchas veces llegas a la conclusión de igual merece la pena esperar un poco porque no tienes esa urgencia de levantar capital y a veces, bueno, pues es más una parte de, oye, echar un cable de cómo estructurar esa ronda y cuándo, ¿no? Y no tanto de hay que levantar dinero, ¿no? Pero bueno, dicho eso, a mí, hombre, yo creo que las rondas tienen sentido, sobre todo cuando estás en esa fase eh, a un punto, digamos, de empezar a crecer, ¿vale? O sea, todo el mundo con modelos de negocio y empresas que funcionen bien van a pasar del punto A al B en un determinado tiempo, ¿vale? Y la idea de la ronda es para precisamente acortar ese tiempo, ¿no? Si tú del punto A al B vas a tardar 6 años, bueno, pues con una ronda con recursos e inyección de capital tiene sentido cuando de 6 pasas a 3 o 2 años, ¿no? Y es ahí cuando realmente pues tiene sentido esa ronda, ¿vale? Entonces, hay muchísimas fases y muchísimos cuándos, ¿no? En toda la vida de una startup y cada una, digamos, tiene sus características, ¿vale? Pero en general te diría un poco, uno, no todas necesitan muchas veces una ronda, ¿vale? Y dos, por supuesto, cada ronda tiene su momento en función de la fase que esté la startup, ¿no? Y sobre todo que el objetivo sea un poco ese punto de crecimiento, ¿vale? O sea, estoy en una fase ya de, ostras, necesito crecer, ¿no? Pues es ahí cuando tiene sentido plantearse la ronda y no cuando, oye, me quedan 3 meses de caja y necesito financiación, porque normalmente ahí en ese momento pues ya probablemente sea muy tarde, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que este último punto es claramente un consejo muy importante, ¿no? No esperar hasta el último momento, porque si te quedas sin dinero, ¿no? Ya pues llegas a una situación donde estás muy difícil, ¿no? Y nadie quiere invertir en una empresa que tiene dificultades, ¿no? De liquidez, ¿no? E incluso, pues, los procesos de una ronda son muy largos, ¿no? Entonces, a lo Sí. mejor no da tiempo y mueres antes de realmente poder hacer esa ronda. Pero luego también has dicho algo interesante, ¿no? De decir que el dinero o lo que se necesita para hacer una ronda, sobre todo uno de los objetivos es acortar los plazos, ¿no? De algo que a lo mejor puede estar a 6 meses, meter más dinero para hacerlo en 2, ¿no? Yo te preguntaría si crees que también asegurarte que realmente lo que está restringiendo la empresa de crecer es el dinero, ¿no? Porque a veces puede ser otros temas, ¿no? Entonces, a lo mejor sobre todo en fases
muy iniciales, el hecho de tener una ronda de medio millón o de 1 millón no te va a hacer crecer exponencialmente porque necesitas otras cantidades, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor también hay que hacer esa reflexión de exactamente qué es lo que realmente necesito para crecer, Efectivamente. si ese lo que necesito realmente es el dinero. Efectivamente. Ese es un poco el primer punto, ¿no? Porque hay veces que analizas con ellos y les ayudas un poco en ese proceso de entender para qué necesito la ronda y llegas a la conclusión y dices, oye, si es que lo que necesitas es salir al mercado. O sea, por ejemplo, el tema de ventas está infravalorado. O sea, mucha gente está levantando rondas sin todavía estar en el mercado, pudiendo estar en el mercado. ¿Vale? O sea, tú con un MVP o un PowerPoint, ¿sabes? O sea, muchas startups luego te agradecen ese consejo de, joder, lo que tienes que hacer es ponerte la mochila, bajar al barro y quiénes son tus clientes, ¿no? Y mucho más fácil si es B2B, porque tienes una lista de tus potenciales clientes. Bueno, pues siéntate con ellos, analiza si les gusta o no tu producto o servicio y obtén feedback gratis, ¿vale? Bueno, gratis, es tu tiempo, que efectivamente es dinero, pero en principio no necesitas una ronda para eso, ¿vale? Y primero valida eso, tu valoración, si eso lo validas, va a ser mayor que si no lo validas, con lo cual ya estás ganando y probablemente tenga sentido retrasar la ronda, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas más otras cosas y más importantes antes de la ronda, ¿vale? En algunos casos, en otros, por supuesto, oye, se necesita esa ronda sí o sí, ¿no? Pero muchas veces se confunde el necesito dinero porque no estoy llegando al mercado y necesito más tiempo con, oye, necesito esto porque oye, el lifetime value es mucho mayor que el coste de adquisición y lo que tengo que hacer es darle a la maquinita y para eso necesito 500.000. ¿Vale? Entonces, en ese caso es obvio, ¿no? Pero muchas veces no pasa eso, ¿no? Y luego, muy relacionado con esto es, o sea, ¿cuánto necesito? ¿No? Que es la gran pregunta. Entonces, sí que es verdad que vuelve a pasar, dependiendo mucho de la fase en la que estés. Hay veces que las startups están un poco en tierra de nadie, ¿vale? Porque al final el clásico Friends and Family estás en torno a, bueno, pues levantar 100.000 euros y ya en Venture pues te vas a 500.000, ¿no? Entonces, hay un terreno, un gap sin cubrir, ¿no? Que muchas veces estás en tierra de nadie. Entonces, de alguna manera tienes que salir de ese terreno, ¿vale? Que no es fácil, porque cuando vas a un venture, pues tu track record tiene que ser uno y cuando vas a un family, friends and family, pues es otro, ¿no? Pero a veces es difícil situarse un poco en dónde estás en ese rango y muchas veces la gente confunde con, oye, si le necesito 100.000 o 50.000, voy a empezar a tocar a todos los ventures, ¿no? Y eso normalmente no funciona y no funciona muchas veces porque en esos rangos de importes de inversión es un friends and family evidente y que luego da pena que el propio emprendedor no sea capaz de aportar. O sea, y muchas veces no es que no lo tenga, sino que dice, yo no voy a asumir este riesgo, ¿no? O sea, que yo te diría que en cantidades pequeñas, pues es importante que los propios founders, los propios promotores del proyecto también apechuguen un poco, ¿no? Y efectivamente, pues cuando estás en ese gap, en tierra de nadie, como quien dice, oye, mueve las palancas oportunas para poder saltar al siguiente nivel, ¿no? Que en este caso, pues sería Venture Capital, ¿no? Y en cuanto a cuánto, pues también, lógicamente, vamos, yo siempre transmito que cuanto más lo fases, mejor, ¿no? O sea, si vas a levantar 1 millón de euros, oye, ¿te vas a cepillar el 1 millón de euros en 6 meses? ¿Sí o no? Bueno, pues igual tiene sentido fasearlo para que durante ese periodo pues generes más valor en la empresa, tu valoración crezca y te diluyas menos, ¿no? Entonces, las rondas de 1 millón de euros normalmente muchas veces se pueden fasear, ¿no? Y entonces las divides en rondas de, no sé, una de 400 y dos de 300, ¿no? Y eso te permite muchas veces diluirte menos y sobre todo en cada fase incrementar la valoración, ¿no? Y en esa línea también se habla mucho de cuánto runway deberías tener entre cada ronda, porque lo que sí está claro, ¿no? Que esto lo hablo con muchos inversores, es que eh, hacer una ronda pues te requiere mucho tiempo del equipo fundador, del equipo gestor, y eso pues es malo para el negocio, porque si están levantando no están teniendo negocio, ¿no? Entonces también se habla de por lo menos tener
una cantidad de runway. Entonces, hay que hacer ese balance, ¿no? De que tampoco pedirte demasiado, porque te vas a diluir muchísimo, ¿no? Pero sí que tener cierto runway para que no estés haciendo rondas cada 6 meses. ¿Tú cuál sería el sweet spot aquí de cuánto runway debía pensar un emprendedor cuando levante una ronda? Y ahí efectivamente el equilibrio entre, ostras, tengo que estar en el día de la empresa y levantar capital, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, hay CEOs que se dedican a levantar capital todo el rato, ¿vale? Pero es verdad que tienes que dedicarte a la empresa, ¿no? Y ese equilibrio es complicado. Pero yo te diría que también depende en cada fase, ¿vale? Pero en fase más seed, ya que vas a un punto de crecimiento, probablemente el runway tendría que ser, para mí, mínimo un año. ¿Vale? Porque son etapas muy concretas de la empresa donde tienes que poner el foco en el negocio 100%, no te puedes distraer y ese año para validar un poco tu plan de negocio y plan financiero y demás a un año tiene sentido, ¿vale? Todo lo que esté por debajo de un año a mí me parece más complicado porque es que te distrae, no te puedes enfocar realmente en el negocio, en el día a día, ¿no? Pero bueno, luego es complicado darle forma, ¿eh? O sea, al final... Y luego en cuanto a esa cantidad de importe, ¿no? Pues conoces bien tú, ¿no? Pero que siempre acompañarla ahora con los fondos Next Generation, sobre todo NISAs, CEDETIS, que hay gente que sorprendentemente todavía no conoce esas fórmulas de financiación y son importantísimas, ¿no? O sea, que al final te complementan muy bien una posible ronda y no te diluyes, por supuesto, ¿sabes? No, por supuesto, ¿qué voy a hacer yo, no? Si lo complementas tu ronda con un préstamo en ISA, pues mira, si puedes doblar la cantidad de gasolina que tiene tu Total, empresa, pues total. ese extra de runway que tienes y ese extra de, de valoración de empresa que consigues antes de la siguiente ronda. Total. Pues muchísimas gracias a Berto, por tus A consejos vosotros. en este tema y bueno, pues, como he dicho antes, espero que no sea la última vez. No ha sido la primera y espero que Espero no que sea no. la Espero que última. no. Seguro que no. Muchísimas gracias, Iván.